gritando desde el abismo, desarmando mentiras, rompiendo el ritmo. La silla no me define, tampoco mi sombra. ¿Quién dicta la norma? ¿Quién lleva la corona? Romper el silencio, quemar el disfraz, mirarnos de frente, sin miedo, sin más. Somos fuerza, somos verdad. Y si sin Martí, gritando por la igualdad. Educación que no encierra ni pone cadenas, psicología que escucha, que sana las venas. La sexualidad no es un eco perdido, es un grito de vida, un derecho encendido. Dime quién decide, dime quién condena, quién borra el fuego, quién marca la escena. Oh, oh, oh. Romper el silencio, quemar el disfraz, mirarnos de frente, sin miedo, sin más. Somos fuerza, somos verdad. Y si sin Martí, gritando por la igualdad. Derecho a ser, derecho a vivir, a soñar, a amar, a resistir. No somos un cuadro colgado en la pared, somos humanos, somos poder. Derecho a ser, derecho a vivir, a soñar, a amar, a resistir. No somos un cuadro colgado en la pared, somos humanos, somos poder. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy abrimos un espacio necesario porque hablar de sexualidad también es inclusión. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo el autoconcepto, la autoestima y la autopercepción influyen en cómo vivimos y entendemos nuestra sexualidad, especialmente en los contextos donde existe una discapacidad. Porque la sexualidad no es un privilegio, es un derecho. Y construir una mirada digna sobre quiénes somos y cómo nos valoramos también es parte de vivir una sexualidad plena. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Isis, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte y compartir estos espacios contigo. Muy bien, muchas gracias. A mí también sabes que me encanta compartir estos espacios y platicar de todos estos temas tan interesantes. Pues hoy vamos a empezar a platicarles un poquito justamente de los autoconcepto, autoestima, etcétera. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con autoconcepto? Es de cierta manera la imagen que nosotros tenemos de sí mismos. Esto que interfiere las experiencias, las interacciones y los aprendizajes a lo largo de la vida. ¿Qué características podemos tomar en cuenta? Las físicas, las habilidades, las limitaciones, los roles sociales, los rasgos de personalidad, las cuestiones cognitivas. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de quiénes somos. Entonces, en este sentido de la sexualidad, no nos damos cuenta de la parte del también soy deseado, aceptado, amado. Ajá. A diferencia de la autoestima,
En el caso de la autoestima es la valoración emocional que hacemos de nuestro autoconcepto. ¿A qué me refiero? El cómo me siento respecto a lo que pienso de mí. Y es aquí donde vamos a platicar mucho sobre esta parte de la autoestima positiva y negativa, porque a veces nosotros mismos nos decimos el no me agrada como soy y no entiendo cómo alguien me puede aceptar siendo como soy. Ujú. Es importantísimo esto que estás mencionando vos, Isis, y sobre todo en una cultura moderna donde hay como una sobrevaloración de la imagen, ¿no? Claro. De manera implícita estamos bombardeados por publicidades a través de la televisión, de internet o los medios de comunicación que te transmiten un mensaje que es equivocado, que es si no formas parte de determinadas características hegemónicas en tu cuerpo, en tu manera de vestir o en lo que consumís, no vas a ser amado, no vas a ser deseado, no vas a ser atractivo física o sexualmente, y a eso sumémosle el obstáculo que puede implicar a su vez tener una discapacidad, ¿no? Me gustaría puntualizar esto. El primer obstáculo que uno tiene para disfrutar de la sexualidad teniendo una discapacidad es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esto que vos decías, a veces está naturalizado el hecho de tengo una discapacidad, entonces me discriminan o no me miran o no puedo ser atractivo, pero también por eso es importante trabajar el autoconcepto y dialogar sobre la discapacidad para quitarle ese lugar de pedestal, ¿sí? Perdón, para bajar a la discapacidad de un pedestal, poder hablarlo, poder dialogarlo y que no sea un problema y un drama. Y así poder compartir lo que nos pasa con los demás y poder brindarte físicamente, ¿no? Que tu cuerpo no sea una prisión, sino algo que puedas compartir con el otro, sin más. Claro, es que también aquí viene un tema muy importante, ¿no? Todos los mitos que hay alrededor respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad, porque una es lo que hablábamos, ¿no? El autoconcepto, la autoestima, la autopercepción, pero también está la parte de la educación sexual, está la parte de que las personas con discapacidad también tienen deseo, también tienen esta pulsión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ver que la sexualidad, pues no es un privilegio, sino es un derecho humano que todas las personas tienen, con o sin discapacidad. Y quitarles también Claro. como esta etiqueta de la infantilización. Porque piensan que la Sí, tal cual. discapacidad es ser el niño eterno. Claro, cuando en realidad hay dos características puntuales que nos hacen ser personas, a todos, teniendo o no teniendo una discapacidad, que son puntualmente la necesidad de recibir y dar amor, por un lado, y por otro lado el deseo. O sea, por más que vos quieras infantilizar a un miembro de la familia, esa persona va a ver algo en internet o en la tele y va a sentir deseo, va a sentir atracción y lo va a explorar como pueda, pero lo va a hacer sin dudas. Y lo va a tener que ocultar porque esa búsqueda personal y natural está demonizada en el círculo social. Claro, es que Entonces, las familias todavía tienen, perdón, todavía tienen esta sí, idea de que las personas con discapacidad no entienden, no les interesa, no pueden controlar sus impulsos, son asexuales, ¿no? Y realmente, pues no es así, o sea, siguen siendo seres biopsicosociales, como tanto tienen la parte biológica, tienen la parte psicológica y tienen la parte social. En la parte biológica, obviamente van a tener deseo, van a tener estos caracteres hormonales, etcétera. sin dudas. Aparte, por otro lado, ¿no? Y viéndolo desde otra perspectiva, si uno tiene conflicto con su cuerpo porque padece determinada condición, cuando digo padece, no quiero decir que lo sufra, pero sí que lo tiene, a eso me refería. Quizás el descubrimiento de la sexualidad, en primer lugar, forja la identidad, porque uno es quien es en parte a partir de lo que desea. Y por otro lado, qué mejor manera de reconciliarse con el propio cuerpo que a través del disfrute que puede brindar la sexualidad y compartir un vínculo afectivo con alguien, ¿no?
Quizás yo me puedo reconciliar mejor con mi cuerpo si me doy cuenta que puedo ser atractivo, que puedo ser deseado, que puedo ser feliz y hacer feliz a alguien más a pesar de tener X condición. Claro, y es que creo que también aquí va esta parte, ¿no? De que las personas con discapacidad tienen derecho a explorar el placer, a que puedan tener incluso una masturbación de forma segura, porque tienen que desmontar el tabú del no es correcto que sientan deseo, porque claro que sienten deseos, volvemos al punto, son personas biológicas. Sí, sin dudas. De hecho, sé de buena fuente, no por una cuestión de consumo personal, pero en mi país, en Argentina, existen trabajadoras sexuales específicas para personas con discapacidad. Claro, Que por un lado yo lo veo bien porque al explorar ese tipo de deseo uno se aprende y se previene de un montón de cosas también. Pero por otro lado digo, ¿qué nos pasa a nivel social, por lo menos en mi país, que necesitamos de personas que trabajen de esto? Porque muchas veces las personas con discapacidad no tienen otra forma de relacionarse sexualmente. Por esto que digo del tabú, de la infantilización o lo que fuere. claro, sí, es que son muchos aspectos alrededor, ¿no? Desde la parte de las relaciones de pareja, desde la parte de la sexualidad, de la parte de la relación sexual como tal, ¿no? Que implica Mm, también una educación a las familias, a los cuidadores, para que puedan trabajar desde el respeto de la privacidad y la intimidad y el hecho de entender que pues no son angelitos, no son niños eternos, son personas igual o más sexuadas que las personas sin discapacidad, ¿no? sí, sin duda. Que, Eh, Antes de avanzar, me gustaría dejar como conclusión general de este apartado que el hecho de tener una discapacidad no te hace menos atractivo. claro, Si uno no se siente menos atractivo, no se siente menos, la discapacidad no te limita. Lo que puede haber es un prejuicio previo de las otras personas, pero uno cuando se comunica de una manera adecuada, ese prejuicio se termina desmontando. Yo no soy una persona atractiva físicamente, pero desde que soy adulto no he tenido problemas para relacionarme, ni emocional ni sexualmente en general. claro, es que la sexualidad y las relaciones de pareja no tienen como un patrón. O sea, en el sentido de que, bueno, te puedes enamorar de alguien por cómo se ve y no necesariamente porque cumple el estándar, pero eso es en todo, o sea, nadie realmente en la sociedad cumple los estándares que pide, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos Claro, escuchado que quieren a alguien que esté como las chicas de Victoria's Secret o que quieren un chico que sea atractivo como Batman? Ahorita no recuerdo el nombre del actor, pero yo sé que ustedes lo van a relacionar. ¿te Este, parece atractivo Batman? no, o sea, yo digo, o sea, es una suposición. Bueno, si ponemos a Robert Pattinson como Batman, pues sí. Pero, Está muy bien. o sea, me refería al otro Batman, que no recuerdo el nombre del actor. O bueno, vamos a Ni idea. poner este, a Thor, el de los Avengers. O sea, obviamente nadie va a cumplir las expectativas que a veces se generan en la mente. Estamos de acuerdo. Tenemos que aceptar a las personas por lo que son y como son. O sea, sí, yo sé que vivimos en una sociedad muy superficial, vivimos en una sociedad donde realmente no nos interesa tanto el cómo sea la persona, sino que cumpla con lo que yo decido o yo deseo. Entonces, Mm, en ese sentido, o sea, por eso les digo, la discapacidad no es una limitante. Hay personas que sí tienen el prejuicio. ¿Por qué? Porque yo he escuchado personas que dicen, es que yo jamás andaría con alguien con discapacidad porque sería una carga. Yo tendría que hacerlo todo. Entonces, en lugar de que sea 50 y 50, a mí me va a tocar dar el 100 y la otra persona el cero. Entonces, sí he escuchado, pero esto va desde sus limitadas ideas, desde su forma de crianza, de sus vivencias, pero no quiere claro, ahí decir lo que que, todas las personas van a pensar igual. claro, yo, perdón que hable de mi experiencia personal en esto, pero en mi caso he tenido parejas con y sin discapacidad.
sin dudas. Yo creo que, para complementar lo que veníamos diciendo, ¿no? La discapacidad no es un obstáculo al momento de amar, sino lo es primero para uno. O sea, si uno no se siente limitado a partir de la discapacidad, puede brindarse a la otra persona como es, porque el amor es un acto de entrega. Entonces, primero uno tiene que tener trabajado la relación con la discapacidad y con el cuerpo en algún nivel. Y consigo mismo. Claro, en algún punto el objetivo de estas charlas es ir desmontando estos mitos, ¿no?, que se tienen sobre estos temas. Y la sexualidad es un tema complejo, sin dudas. Yo tengo gente conocida que ha tenido sus primeras experiencias sexuales o muy temprano o muy tarde. Y también se genera esto, ¿no? El hecho de no poder disfrutar de mi sexualidad por mi discapacidad y porque además mi contexto social fue un obstáculo durante mucho tiempo y ahora que tengo 30 y pico, 40 años, me cuesta explicar mi situación, contar lo que me pasa y poder disfrutar de la sexualidad. Porque creo internamente que es algo malo también. Claro, pero es que aquí también viene un factor, que es el acceso a la educación sexual. Porque aparte del Fundamental. aceptarse, aparte de entender la diversidad de los cuerpos, de las orientaciones, de las identidades, es la parte de que no se les da una educación sexual porque volvemos a lo mismo, lo de que no entienden, no les interesa, etcétera. Entonces, necesitamos una educación sexual para las personas con discapacidad, obviamente con sus adaptaciones necesarias sobre su nivel de comprensión y sobre la etapa de vida en la que se encuentran. Si es necesario, pues hacerlo con pictogramas, con algún documento de lectura fácil y capacitando sobre todo a las familias y a los cuidadores primarios, que son los que se encargan, pues, como dice la palabra, ¿no?, de cuidar y atender a la persona con discapacidad. Esto, volvemos al punto, desde el respeto de su intimidad, ¿no? Porque también algo que afecta al no hablar de educación sexual, y esto no nada más es con personas con discapacidad, también es con cualquier persona, es que cuando nosotros no hablamos de educación sexual, estamos abriendo la puerta a los contextos de abuso sexual y violencia. Entonces, la educación sexual es una herramienta, o sea, nos va a permitir prevenir, porque el niño o el adolescente va a saber qué partes del cuerpo pueden ser tocadas, va a entender que su cuerpo es suyo, que nadie debe de tocarlo sin su permiso y que también tiene derecho a decir que no. Es enseñarles que pueden tener este consentimiento, lo pueden dar, lo pueden retirar y aprender a identificar los tipos de abuso que pueden generar en ese punto. Pero si no hablamos de sexualidad, si lo seguimos trabajando como un tabú, como algo sucio, como algo depravado, vamos a seguir abriendo la puerta a los abusos sexuales, que es lo que no queremos. Sí, tal cual, sin dudas. Es así. Sí, entonces es importante pues esa parte, ¿no? El hecho de que tanto entender que las personas con discapacidad tienen una sexualidad activa, pero que también necesitan trabajar la parte de la información de los métodos anticonceptivos, porque También. no por tener una discapacidad no son fértiles, ¿estarás de acuerdo? Ese es otro tema para hablar, discapacidad y maternidad. Pero sí, muchas veces he conocido casos de personas que han tenido sus primeras experiencias sexuales, personas con discapacidad hablo, que han tenido sus primeras experiencias sexuales a escondidas de los círculos sociales y eso ha terminado en embarazos no planificados. Entonces, a la persona con discapacidad la obligás a asumir un montón de situaciones de golpe para las que no está preparada porque nunca se le habló del tema. Lo que tenemos que tener en claro en este tipo de situaciones, como decías vos, Isis, es que los adolescentes van a explorar la sexualidad como sea. Entonces, tienen que contar con las herramientas para poder prevenirlo y disfrutarlo también, como bien decías vos. Claro, es que la sexualidad es un derecho. La salud reproductiva igual, el formar una familia igual, porque no es un favor.
O sea, esa información y esa educación es parte de lo que viene incluso en el convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad. Habla de este derecho a la sexualidad, pero es esta parte que a veces como padres o como cuidadores todavía los vemos como de es que no, pobrecito, ¿cómo va a ser? Es que él no le interesa, es que él no lo va a entender. Entonces, tenemos que entender lo importante que es esta parte, ¿no? O sea, no ponernos de moralistas ni de prejuiciosos, sino de abordarlo desde la ética, abordarlo desde el respeto, para que podamos hacerlo de una buena manera, o sea, o de una forma Por- sana. porque además, me parece, ¿no? Como uno como padre, yo creo que lo que uno quiere es, yo no tengo hijos, pero me parece que uno como padre lo que quiere es que su hijo sea feliz y qué mejor manera de ser aceptado que pudiendo dar amor. También es importante trabajar esto, ¿no? El hecho de tengo una discapacidad eh, y resulta que sí soy atractivo o atractiva y sí me dan amor y cómo plantarse y pararse uno mismo cuando esa posibilidad de amar verdaderamente llega, existe, sucede. Porque a veces quizás uno está más cómodo en la posición de discriminado, excluido eh, por la discapacidad y cuando llega el momento de amar y uno brindar lo que es por dentro, también es un conflicto si no tenés pensado, planteada esa posibilidad. No puedo ser atractivo, puedo generar deseo en otra persona y merezco ser amado. Claro, es que realmente la sexualidad sigue siendo un tema tan invisibilizado, silenciado y lleno de prejuicios que a veces sucede ya Y sea... sobre Ujú. y por otro lado sobrevalorado, porque no se habla del tema, no se dialoga, no se concientiza, pero por otro lado en internet o en los medios de comunicación estamos bombardeados con ese tipo de cosas todo el tiempo. Claro, y es que también aquí van otros temas, ¿no? Como el miedo, la ignorancia, la sobreprotección. Esta parte de que se les niegue el derecho a vivir y explorar su sexualidad de una forma adecuada, que conozcan su cuerpo, que sientan placer, que se enamoren, que decidan, que establezcan relaciones afectivas y eróticas. O sea, la sexualidad Sí, en la vida no es un lujo. Entonces, si hablamos de claro. inclusión, pues deberíamos de recordar esa parte, ¿no? Que incluir también es reconocer que sienten deseo, que tienen derecho a expresar su afecto, que tienen derecho a recibir una educación sexual adaptada, a decidir sobre su cuerpo y que pues sus relaciones las pueden llevar de la forma autónoma y segura a su necesidad, ¿no? Y también después hay otro punto, para las personas con discapacidad en general, muchas veces tienen que descubrir qué funciona para cada quien. Esto Claro. cuando hay limitaciones físicas concretas, y eso también lleva un proceso. Entonces, mientras más trabajados tengamos o sea, tengamos derrumbados los conceptos y los prejuicios negativos, vamos a favorecer este proceso, ¿no? De que una persona con discapacidad, que quizás siente determinadas partes de su cuerpo y otras no, pueda descubrir qué funciona para uno mismo y que eso no sea conflictivo al momento de vincularse con otros. Porque pongámonos en esta situación. Se conocen dos personas, una con discapacidad y otra que quizás no, y se enamoran. Pero por este bloqueo que la persona con discapacidad puede tener eventualmente sobre su propio cuerpo, puede terminar rompiendo ese vínculo por miedo a relacionarse, porque no sabe cómo dar amor y qué funciona física o sexualmente para esa persona en concreto. Y sería algo muy triste. Y lo he visto que sucede. Claro. Entonces, realmente es todo un tema, ¿no? Desde cómo te relacionas. Porque, bueno, algo que me gustaría agregar en lo que acabas de decir es que hablando de la limitación física, o sea, tienen que empezar a jugar, a conocerse dentro de la pareja, ¿no? Y que aparte, pues hay, de hecho, juguetes sexuales adaptados para personas con discapacidad. Incluso, por ejemplo, hay estos vibradores de control remoto que no necesitan mayor Ujú, esfuerzo, o sea, que se cargan claro. con cargador. Ujú. O sea, no son de pila que cambias y quitas, sino nada más lo conectas, ¿no? Entonces, o sea, es el ir conociendo.
O sea, ir aprendiendo dentro del proceso, poder darse la oportunidad de conocer los límites propios y conocer los límites de la otra persona en cuanto a que disfruten y cuiden su vida sexual. Y también poder decir que no cuando hay algo que no funciona. Pero Claro, también se da el otro extremo, como no he tenido quizás la posibilidad de tener muchas relaciones sexuales o de dar amor o estar en una relación de pareja, por ese miedo al abandono acepto cualquier cosa. claro, Y tampoco es una relación sana. claro, y es que las relaciones de pareja son parte de eso, ¿no? El compromiso, el amor y la relación sexual, ¿no? Claro. Quizás para sintetizar lo que veníamos diciendo, es importante conocer el deseo el deseo que cada uno tiene, los gustos del propio cuerpo y también los límites. Y en los límites está esta posibilidad de decir, esto no. Claro. Entonces, pues sí nos gustaría el día de hoy invitarlos a que se cuestionen sus creencias, a hablar de sexualidad sin tabús y a construir entornos donde cada persona, sin importar sus capacidades, pueda vivir su sexualidad con libertad, con cuidado y dignidad. Pues fue un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Mati, muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto poder compartir contigo estos momentos. Gracias. Me tomo el atrevimiento de saludar a la gente que nos escucha, que somos poquitos, pero vamos creciendo. Yo tengo gente que nos está siguiendo, nos está escuchando. Bueno, tu familia, tus hijos, tu mamá, que espero que esté bien. Mis amigos Mati, Tommy, Agus, Mili, gracias a todos por escucharnos y por darnos sus sugerencias también. No sé si vas a decir algo más. No, me despido, cuídense mucho y es un gusto poder acompañarlos esta tarde. Y no se pierdan nuestro siguiente podcast y seguimos leyéndolos en redes sociales. Hasta luego.